Palabra del Señor hablando referente a lo que se estaba compartiendo. Dios puede bendecir a todos los hermanos que a través del canal de YouTube van a ver esta afirmación. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Carlos, que en esta mañana va a ser el encargado de poder grabar. Y para todos los hermanos que en esta mañana nos están sintonizando, el libro de San Judas, en el versículo 4 vamos a compartir la palabra sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros, algo que Dios ponía en mi corazón en este tiempo final, sobre lo que se está viviendo, sobre el paganismo, sobre la costumbre y tradición de los hombres, sobre el tiempo de mercantilismo y comercio, como es hoy en día la tradición de los hombres, sobre el famoso Día del Padre. Dice la palabra del Señor, el versículo 4, libro de San Judas, el 4 dice así: porque algunos hombres han entrado, dice su palabra, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan, dice la palabra, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, que es lo que se compartía, sacándolo de Egipto, dice su palabra, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El versículo 12 añade diciendo claramente: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, dice su palabra claramente. Alabados al nombre del Señor. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, dice la santa palabra del Señor, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, dice su palabra, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra, decía, todos los que, y dejarlos convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, dice la palabra del Señor. ¡Qué tremendo! El tiempo que se está viviendo es un tiempo final, es un tiempo decisivo. Sabemos que Cristo está a la puerta. Sabemos claramente que Mateo 24 se está cumpliendo con guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Hablamos también de el paganismo, de la idolatría, de la hechicería, de los celos, de las contiendas, de las borracheras, como se compartía en esta mañana de victoria. Pero Dios está llamando a su pueblo a salir de la contaminación, apartarse del delito, apartarse del pecado, porque Él nos enseña, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, alabados el nombre del Señor, los de que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, hablándonos de aquellos hombres engañadores, de aquellos hombres claramente impíos, de aquellos hombres seductores que usan las artimañas del mundo para seducir a las almas inconstantes, que les prometen libertad, como dice la palabra, siendo ellos mismos esclavos del pecado, hombres corruptos de entendimientos privados de la verdad, que toman el evangelio como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hoy, en esta mañana de victoria, el Espíritu Santo está permitiendo que tú puedas recibir este pasaje, que tú puedas comprender esta palabra, porque Él quiere abrir tus ojos y tus oídos espirituales. El Dios que alabamos y bendecimos no se ha modernizado, no ha cambiado, su poder no ha menguado. Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Su palabra no ha cambiado, es la misma palabra de la antigüedad, es la misma palabra de este tiempo presente, es la misma palabra del tiempo futuro, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios celoso, Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios real,
que quiere que su pueblo claramente pueda partir a su presencia. Pero si su pueblo se contamina con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, si su pueblo claramente no quiere oír su palabra, porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír palabras de Jehová, alabanza al que vive para siempre. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a anunciar? ¿Cómo no vamos a enseñarle al pueblo del Señor que salga del paganismo, que salga de la religiosidad, que salga su pueblo claramente de la inmundicia, que se aparte del delito y del pecado, que se aparte claramente, se purifique y se santifique para poder entrar en la nueva Jerusalén? Porque el Señor ha de venir por su iglesia, ha de venir por su pueblo, ha de venir por sus siervos y sus siervas que han guardado su integridad, Ramaquía Masaya, como lo guardó Lot claramente, mantuvo su integridad. Su propia mujer le dijo: muérete, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job le dijo claramente: has hablado como cualquier mujer fatua, que recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo. Y con todo eso Job no pecó, dice su palabra claramente. Hoy tú tienes oportunidad de entender, porque a partir de este día, del momento que tú y yo recibimos la palabra, porque el Señor envía su palabra para sacar la venda de nuestros ojos, para hacerte entender que es un tiempo de comercio el Día del Padre, para hacerte comprender que es una falsa doctrina, que claramente es doctrina de demonios. Alabado sea el nombre del Señor. Y que ha entrado encubiertamente por hombres corruptos, entendimientos privados de la verdad, que ha entrado encubiertamente dentro de las iglesias, y que ha entrado la idolatría, el paganismo, la religiosidad, como los fariseos de aquel tiempo. Alabanza al que vive para siempre. La tradición de los hombres que ha entrado claramente. Y el Señor demandará eso de su pueblo, de su iglesia. Y a partir del momento que nosotros recibimos el conocimiento, ya no hay más excusa ante la presencia de Dios. Nadie podrá jactarse y decir: yo no sabía, yo no entendía. Porque por gracia y misericordia, quien le habla a Dios y le ha revelado esta palabra para poder advertir a su pueblo. Y simplemente somos una voz que está clamando en el desierto, enseñándole al pueblo, advirtiéndole al pueblo que salga de la idolatría, que salga del paganismo, porque esto es idolatría. Es una semejante idolatría el Día del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. El Día de la Madre, la Saturnalia romana, la Navidad, el Día del Niño, son fiestas paganas, católicos o romanas, medo-persa, cultura griega y persa romana, que destruye la iglesia de Cristo. Alabanza al que vive para siempre, Ramaquía Masaya. Y él dijo: no haréis al pueblo de Israel como las naciones. No habrá sortilego, no habrá divino, no habrá encantador, ni quien haga pasar su hijo por el fuego. Oh, Ramaquía Masaya. Y cuánto pueblo que está entrando en esta idolatría inmunda del diablo. Cuánto pueblo que dice amar a Jehová nuestro Dios. Cuánto pueblo que dice conocer al Señor. Cuántos siervos y siervas dicen entender y comprender su palabra, y están haciendo lo contrario de lo que Él demanda en su palabra. Por eso Él le decía: estos son manchas en vuestros ágapes, hablando de la denuncia de los apóstatas. Apóstatas que están apostatando dentro del camino. Apóstatas que están encubiertos dentro de las iglesias y que han transformado el evangelio en libertinaje en la gracia del Padre. El Señor ha de venir por su pueblo en un abrir y cerrar de ojos. Mire lo que está aconteciendo en el sur, en Neuquén, en Bariloche. Las grandes montañas están nevando, las inundaciones, el tamaño del granizo que está cayendo en las naciones, los volcanes que están erupcionando, los terremotos y sismos en diferentes lugares, guerras y rumores de guerra, persecuciones de pastores, evangelistas y misioneros que están siendo decapitados, torturados, masacrados por causa de la palabra. Señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Oh, convulsión civil, hambre, pestes, oh, y cuántas cosas que podríamos enumerar. Y no nos podemos dar el lujo como iglesia de estar en la idolatría. Oh, alabanza al que vive para siempre la idolatría.
Es un pecado de muerte ante la presencia de Jehová nuestro Dios. Es condenado con la muerte. Muchos que están ofreciendo fuego extraño como Abiú y Nadab. Y salió fuego del altar y los quemó, los consumió. Vuelve los tiempos de Ananías y de Zafira, es lo que él me dijo. Porque hay muchos mentirosos dentro de su iglesia. Por eso él nos dice: estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ahí está la denuncia del pecado de los apóstatas, de los que son inestables, de los impíos, de los hipócritas, de aquellos que están muertos en delitos y pecados. Oh, alabanza al que vive para siempre. Y lo describe el Señor a ellos. A ustedes les habla que están en el paganismo. A ustedes les habla el Espíritu Santo en esta mañana, que están en esta gran idolatría. A ustedes le dice el Espíritu Santo claramente que comen impúdicamente, que se apacientan a sí mismos, que son nubes, oh, sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, oh, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, dice el Espíritu Santo. Porque no son mis palabras, es la palabra del Alfa y el Omega, del principio y del fin, del Verbo de Dios hecho carne. Rabaquía basaba, y basoa rabaquía maya, y basaba rabaquía basoa. Es su palabra bendita, y pisotean su palabra, pisotean su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Aleluya. Siento su presencia en esta mañana de victoria. Finas ondas del mar, le dice el Señor, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó también Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio, escuche bien, contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras, oh impías, que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué más queremos si su palabra es clara? ¿Qué más podremos? Revocar su palabra, ocultar su verdad. ¿Cómo podremos tapar el sol con nuestra mano? ¿Cómo podremos guardar el conocimiento de su palabra? ¿Cómo podemos hacer oído sordo a la voz del Espíritu Santo? Por eso él decía: estos son murmuradores querellosos que andan, ahí está, según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, dice su palabra. Oh, las malas obras y las malas asociaciones. Apártate de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, como dice la palabra en Apocalipsis, y termino. Mas los perros estarán fuera. Los cristianos son contados como perros. Aquel cristiano que se vuelca a hacer lo malo. Mas los perros estarán fuera. Los fornicarios, los hechiceros, los homicidas, los mentirosos. Y todo aquel que ama y hace mentira no tendrá parte en el reino de los cielos, sino en el fuego eterno. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, anulando a las personas para sacarle provecho. Hasta aquí eso es lo que el Señor me ha entregado en esta mañana de victoria. Que esta palabra sea de gran bendición para su vida. Vamos a orar y ya estamos culminando con este tu programa, Señales antes del fin. Eterno Dios y Padre Celestial, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos ante tu presencia para pedirte una bendición especial sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Que tú fortalezcas al débil, levantes al caído, que tú sanes toda enfermedad, toda dolencia, y que tú des la victoria que tu pueblo necesita. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, declarando victoria. Amén y amén.